Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de nuestra materia Modelado Digital Avanzado, nuestra sesión ya número 20. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a abordar un tema bastante interesante, si bien muy específico en los usos que puede tener. Y este tema es el de las fibras 3D. Vamos a ver una herramienta, una función que tiene ZBrush, que se llama Fiber Mesh, que nos va a permitir conceptualizar, modelar hasta cierto punto e incluir fibras de distintas densidades y de distintas características en nuestros modelos. Fibras tiene que ver con, bueno, pues todo lo que simula cabello, pelaje o incluso algunos efectos como de plumas o cualquier tipo de fibra que pueda estar saliendo de una superficie. Pues vamos a ver cómo ZBrush lo simula con esta función de Fiber Mesh. Sí es importante que les comente que finalmente, bueno, este tema de las fibras es un tema bastante complejo como tal y es un tema que normalmente requiere mucha potencia de cómputo. Por lo tanto, la función que tiene ZBrush es más que nada para poder conceptualizar estos distintos acabados y estas distintas variantes que puede tener nuestros materiales, simulando pieles, simulando pelajes o incluso cabello humano. Bueno, pues finalmente, dado el complicado y el tan alta demanda de poder de cómputo que requiere el procesamiento de las fibras en los escenarios de 3D o en los procesos de producción de 3D, pues lo que ZBrush tiene es más bien una forma de permitirnos conceptualizar, ver cómo se vería, y si bien se pueden exportar después y pues agregar en otros programas, sí son normalmente mallas o son elementos que vienen muy pesados con un polycount muy elevado y por lo tanto pues tienen ciertos usos limitados en algunos ambientes. Ya sobre la marcha les iré platicando un poquito más de esto, pero bueno, vamos a entender esta herramienta de ZBrush como una herramienta, más bien esta función de ZBrush como una función de conceptualización para permitirnos ver cómo se vería más adelante nuestro modelo cuando le agregáramos estas fibras, quizás alguna parte proveniendo de ZBrush, pero probablemente modificada, corregida, ampliada o reestructurada en otros programas. Ya en su momento, bueno, pues ustedes verán cómo se pueden animar fibras y cosas por el estilo, que pues eso ya implica obviamente muchísimo poder de cómputo que hay ocasiones en las que pues no lo tenemos al alcance. Se los platicaré sobre la marcha a lo largo del video, pero bueno, era importante que se los mencionara en este momento. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, de todos modos, vamos a ver cuál es esta función en ZBrush para que la podamos utilizar en nuestros modelos. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso me voy a cambiar nuevamente a mi escritorio en donde ya tengo preparada la aplicación. Bueno, pues estamos ya aquí en ZBrush. Vamos a empezar nuestro ejercicio de fibras. Y para eso, bueno, pues antes que otra cosa, voy a generar simplemente una geometría muy sencilla para poder explicarles los fundamentos o las funciones más básicas de las fibras para poder entender cómo se manejan. Y ya después intentaremos aplicarlo en un modelo un poquito más elaborado. Pero de inicio, pues vamos a hacer una geometría muy básica y vamos a trabajar sobre ella aplicándole fibras para que podamos entender más claramente, pues, esta función. Entonces, pues voy a hacer una geometría muy simple. Voy a generar aquí un cubo normal. Voy a pasarme al modo de edición. Si se dan cuenta, ya tengo aquí un markup mucho más brillante. De hecho, tengo un PBR. Estoy usando aquí el Skin Shade 4. Pueden usar el que quieran, pero bueno, este me parece útil porque es bastante brillante. Se va a ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Bueno, entonces tengo este cubo, lo voy a convertir a polimaya. Ahí estamos y voy a subdividir un poquito la geometría, deshabilitando la función de suavizado para que no nos suavice los bordes. Y voy a dividir, podemos eliminar las inferiores, realmente no importa. Y ahora lo que voy a hacer, ya saliendo aquí, es modificar esta geometría, ponernos de frente, para tener una especie de prisma.
Un prisma más bien rectangular, entonces voy a hacer más un como rectángulo, más o menos de este tipo, algo por el estilo así. Y esta geometría básica nos va a servir bastante bien para esta parte de la explicación de lo que son las fibras. ¿Ok? Aquí está. Ni siquiera va a ser necesario retopologizar esto ni nada, simplemente pues lo que necesito es un poquito de geometría sobre este borde para poder utilizarlo en este propósito de las fibras. Ahora, algo importante a entender previo a intentar incorporar cualquier elemento de fibra es para ZBrush, siempre que queramos generar alguna superficie o cubrir alguna superficie con fibras, tenemos antes que definir cuál es esa superficie que vamos a querer, digamos, rellenar de fibras. Y para eso vamos a usar una simple mascarilla. ¿Ok? Entonces voy a hacer eso, voy a tomar mi herramienta de mascarilla y voy a seleccionar únicamente la cara inferior de este prisma. Entonces ahí se darán cuenta que tengo ya enmascarillado solamente la cara de abajo de este prisma, las de arriba no. Ahora, ¿por qué hice esto? Bueno, como les decía, ZBrush necesita que le digamos cuál es la superficie que queremos llenar de fibras. En este caso, le estoy diciendo que la superficie a llenar o a cubrir de fibras va a ser la inferior por medio de esta mascarilla. Ahora esto puede sonar un poquito contradictorio, pareciera que la mascarilla debería de proteger esta zona de cualquier alteración, pero funciona exactamente al revés. Para efecto de fibras, aquello que está enmascarillado es lo que se va a llenar de fibras. En este caso le estoy diciendo, bueno, pues únicamente la cara inferior de este prisma es la que quisiéramos llenar con fibras. Todo el resto de la geometría se va a quedar intacta y por eso no tiene mascarilla. ¿Ok? Bueno, pues eso es importante, empezar siempre por una mascarilla. Ahí está. Ahora, vamos a entrar directamente a la herramienta que tiene ZBrush, que como les decía se llama Fiber Mesh, para la creación de fibras. Y esa la tenemos en nuestro menú de herramientas. Vamos a encontrar Fiber Mesh. Cuando le seleccionamos, pues se va a ampliar el menú y van a ver toda una serie de atributos y todos ellos pertenecen a las fibras. Ahora, necesitamos tener preseleccionada la subherramienta sobre la que queremos crear las fibras, pues ya tenemos una subherramienta seleccionada, que es la única, y esa subherramienta tiene una máscara para indicarle a ZBrush dónde vamos a agregar las fibras. ¿Ok? Entonces vamos a empezar simplemente por presionar el botón Preview y eso automáticamente nos va a producir un juego de fibras que van a estar cayendo sobre la superficie enmascarillada. Ahí podrán verla. Esas son las fibras en modo todavía previsualización. Todavía no están generadas, solo estamos previsualizándolas. Como verán, todas parten de la superficie enmascarillada. Si yo tuviera por aquí algún elemento enmascarillado también, digamos así, pues al hacer nuevamente el preview, ahí verían que esa parte pues ya también se llenó de fibras. ¿Ok? Quito el preview y pues voy a regresar esto como estaba para solo tener enmascarillado la parte de abajo. Ay, ya se pintó aquí. Voy a volver a hacer mi mascarilla solo en la parte de abajo. Ahí. Y nuevamente el botón de preview nos va a generar pues esta lluvia de fibras solamente en la parte enmascarillada. ¿Ok? Bueno, para poder ver mejor estas fibras voy a hacer un ligero cambio a mi color de fondo, que es algo que no les había mostrado cómo hacer, pero si de repente quizás por el color que están trabajando, por lo que están haciendo, preferirían tener algún color más claro, lo pueden hacer muy rápido y eso está en el menú de Document. Aquí tenemos el botón de Back y este es un botón que aunque no lo parece, es un selector de color. Entonces ustedes presionan ahí y arrastran su cursor en cualquier parte de su interfase, pues se va a levantar automáticamente el color que esté abajo de su cursor. En este caso, pues voy a seleccionar más o menos un gris más claro
para poder simplemente ver mejor las fibras. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver ahora algunos de estos atributos que tienen las fibras para entenderlos, bueno, pues en este ejercicio muy básico. Y eso tiene que ver con los modificadores. Si se dan cuenta, bueno, pues este botoncito de aquí, que quizás podían haber tenido habilitado o no, es finalmente una pestaña en donde vamos a ver todas las funciones que modifican el comportamiento y la naturaleza de las fibras. Voy a irles mostrando una por una, o algunas de ellas, no todas, pero las más importantes, para que vean pues, cuáles son las que sí tenemos que tener en cuenta cuando definimos de primer inicio o de primera instancia nuestro juego de fibras. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el más sencillo, que es la cantidad de fibras. Y ese es el primer slider que dice Max Fibers. Ahí vamos a definir la cantidad de fibras. Está por default en 50, pero si yo lo bajo y le pongo un número mucho menor, pues van a ver que automáticamente pues tengo ahora menos fibras. Aquí las puedo ver desde abajo. Ese es mi número de fibras y este slider va a determinar la cantidad de fibras. Ahora, ¿por qué este slider es quizás de los más importantes? Bueno, primero porque va a definir finalmente la complejidad de la malla resultante, es decir, va a afectar directamente el poly count. A mayor cantidad de fibras, mucho mayor va a ser nuestro poly count. Por lo tanto, pues tenemos que tratar de mantener la cantidad de fibras en un número razonable. Ya más adelante veremos, bueno, pues qué tan grande puede ser el poly count en un set de fibras para que lo tomen en cuenta. Ya de por sí ya sabemos la importancia de mantener el poly count bajo. Bueno, pues con las fibras es como jugar con fuego, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el poly count. En este momento el número que tenemos aquí arriba no refleja la cantidad de polígonos que tenemos. Esto recuerden, solo es una previsualización, todavía no se genera la geometría como tal. Por lo tanto, bueno, pues estos 7900 polígonos son únicamente de mi prisma, que bueno, pues son muchísimos, pero en este momento no importaría eso. ¿Ok? Entonces, muy importante este control porque, les recuerdo, define finalmente nuestro polycount. Ok, voy a dejarlo más o menos por aquí, por 20, por ahí, para pasar al siguiente valor. Ahora, tenemos justo por debajo la longitud. La longitud, obviamente, tiene que ver con qué tan largas van a ser nuestras fibras. A mayor sea la longitud, más largas van a ser las fibras. No necesariamente va a alterar nuestro polycount. Podría si hacemos alguna serie de ajustes más adelante, pero de primer inicio lo único que hace es pues, extender nuestra fibra para que tenga mayor longitud y eso no necesariamente implica más geometría. Ya verán un poquito más adelante porque se los comento. Voy a dejar esto un poquito más abajo por ahora, más o menos por aquí. Aprovecho en este momento para comentarles el slider que tenemos justo a la derecha. Este slider es la variación en la longitud. Si nosotros tenemos este slider en 0, van a ver que la diferencia entre las fibras pues prácticamente es nula. Todas las fibras casi son del mismo tamaño. Si modificamos este control, pues vamos a tener fibras de distintos tamaños y qué tanto, bueno, pues si le ponemos 1, vamos a tener fibras de muy diferentes tamaños. Es un valor de cierta manera aleatorio para definir las longitudes distintas de las fibras basadas en la longitud inicial y un control que nos define más o menos cierta cantidad. Por lo tanto, bueno, pues ya ustedes decidirán si quieren fibras muy parejitas o fibras que no necesariamente se corten todas a la misma longitud y esto también le da un poquito de realismo a nuestras fibras. Bueno, tenemos más abajo el siguiente de los controles importantes que es la cobertura. Ahora, cobertura no es lo mismo que cantidad de fibras. Vean, para que quede muy claro cuál es la diferencia, voy a reducir mi cantidad de fibras a algo mucho menor, más o menos por aquí. Y les voy a mostrar entonces qué es la cobertura. Básicamente la cobertura, todavía menos fibras, voy a dejar así. La cobertura va a ser el grosor de la fibra.
En el momento en que estoy subiendo este control, verán que mis fibras se hacen más gruesas. Ahora, aquí podemos ya empezar a ver algo muy interesante con respecto a las fibras. Si se dan cuenta, las fibras como tales en ZBrush no van a ser tubos, no van a ser, digamos, como geometrías cilíndricas, no, van a ser más bien como listones. Así es como se van a ver las fibras en realidad, como una serie de listones que son en realidad planos bidimensionales. Aquí los pueden ver más de cerca. Como verán, son básicamente planos bidimensionales cada una de estas fibras. Lo que altera la cobertura es, digamos, el ancho de esta fibra. Es decir, todavía menor el número de fibras y más amplia la cobertura para que esto quede todavía más obvio. Vean, aquí tengo pocas fibras, pero gruesas. Y si se dan cuenta, bueno, pues aquí está bastante obvio, en realidad son como listones. Y la razón de esto es, bueno, primero, si estas fibras fueran geometrías cilíndricas o tubos, bueno, pues el poly count sería muchísimo mayor que en este caso. Entonces, uno es el desempeño. Obviamente, al ser planos bidimensionales, pues la geometría de cada uno es mucho menor que si fueran cilindros completos en donde habría que especificar pues muchísimo más polígonos para definir cada una de estas fibras. Entonces, de esta manera, bueno, pues el poly count se reduce y la complejidad de nuestra malla pues no es tal. Sin embargo, sí habría la posibilidad de cambiar estas fibras para que fueran verdaderamente objetos tridimensionales, cada una de ellas. Algo que muy rara vez quisiéramos hacer, pero que sí se puede si lo necesitáramos. Vamos a suponer que tuviéramos fibras muy grandes, muy gruesas, y quisiéramos que notaran redondas. Bueno, pues ahí sí tendríamos que hacer una modificación, pero es muy extraño que quisiéramos hacer eso. Entonces, bueno, como verán, aquí tenemos ya muy poquitas fibras con una longitud determinada y una cobertura mucho mayor. Aquí estoy nuevamente subiendo la cobertura hasta el tope. Estas serían las fibras más gruesas que podríamos tener. Y ahí está muy claro cómo en realidad son planos bidimensionales. ¿Ok? Bueno, voy a dejar un poquito las fibras más grandes. Y las voy a dejar ahorita con una cobertura mayor, muy grande, para que pueda estar muy claras cuáles son algunas de las otras funciones que se aprecian mucho más, son mucho más evidentes cuando tenemos las fibras gruesas y pocas en cantidad. Y ahora verán a qué me refiero. Siguiente control que tenemos después de la cobertura y sobre todo importante, vamos a ver ahora el slider de slimness. Esto quiere decir cuál es la proporción del grosor en la fibra a lo largo de su superficie. Si nosotros subimos este valor, vamos por aquí, vamos a tener fibras con un grosor determinado arriba y un menor grosor conforme avanza su geometría. En este caso, bueno, sería hacia abajo. Entonces verán que se vuelven una especie de triángulos porque cambia el grosor en la parte superior y en la parte inferior. Y eso es cuando aumentamos este valor. Si lo reducimos, tenemos el efecto opuesto. Las fibras empiezan delgadas y se van engrosando, digamos, conforme avanza su geometría. También un valor que podríamos llegar a utilizar en algún momento si quisiéramos. ¿Ok? Siguiente valor, también bastante interesante, es el de revolt. ¿Qué tan caóticas van a ser las fibras o la caída de las fibras más bien? Entonces, al subir el revolt, vamos a tener este efecto en donde las fibras se vuelven pues más caóticas. Les decía, aquí lo podemos ver desde abajo, bastante evidente, con un revolt. Y si reducimos el revolt, pues es el efecto similar, pero en direcciones opuestas. Entonces este control pues es cuando queremos introducir un poquito de caos a la caída de las fibras. Tenemos abajo
el twist, que es, digamos, la torsión. Podemos también torcer las fibras, darles una especie de torcedura a cada una de ellas y entonces las fibras pues van girando, se vuelven una especie de hélices conforme van cayendo. Lo mismo el efecto negativo pues es similar pero en sentido opuesto. ¿Ok? Ese es el twist. Y luego más abajo tenemos uno bastante interesante que es la gravedad. Entonces aquí tenemos por default punto 5, pero si yo le muevo directamente a 1, voy a tener gravedad completa. Y lo que va a pasar es, bueno, pues las fibras se van a comportar pues de manera un poquito más natural, cayendo directamente hacia abajo. Si ponemos una gravedad de 0, pues las fibras empiezan a flotar. Y una gravedad negativa, pues todavía más produce este efecto de falta de gravedad, en donde pues ya no hay caída de las fibras. Ahora, algo interesante con respecto a la gravedad es lo siguiente, vean, si yo tengo, por ejemplo, aquí mi gravedad en 1, las fibras caen hacia abajo. Vamos a suponer que yo tengo mi objeto así, ¿ok? Quito el preview y vuelvo a poner el preview y voy a tener ahora la gravedad jalando hacia abajo, bueno, como siempre, y ahora pues la nueva posición de mis fibras es con respecto a la gravedad siempre hacia abajo. Es un efecto curioso, pero que bueno, pues funciona así. Si ustedes quisieran que las fibras cayeran hacia un lado, y esto bueno, ya una vez que caen, la pueden mover y pues podrían tener el efecto de gravedad pues utilizado para simular quizás viento o algo por el estilo, pero en realidad es el efecto de gravedad aplicado cuando el objeto estaba viendo en este sentido. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el objeto así y vuelvo a hacer el preview, pues verán que ahora las fibras pues se caen, prácticamente todas se caen hacia abajo, siguen cayendo y pues este es por el efecto de gravedad. Voy a regresar a mi posición original, quito el preview, vuelvo a habilitar el preview y otra vez las fibras van a estar cayendo hacia abajo con la gravedad normal. Bueno, pues ese es el slider de gravedad. Me voy a brincar un par de estos y para regresar quizás a alguno de ellos un poquito más adelante, vamos ahora a ver muy rápido los colores de las fibras. Tenemos dos opciones de colorización de las fibras, la base y la punta. Y esto pues es simplemente seleccionar colores en estos botones para estas dos partes de la fibra. Entonces voy a seleccionar por ejemplo aquí un rojo intenso para las puntas y para la base voy a poner un azul. Más o menos por ahí. Entonces, pues verán que empieza en azul y cambia a rojo y los sliders laterales pues nos permiten alterar la proporción de uno y del otro. Pueden también probarlos y ver cómo se afectan estos. También tenemos la posibilidad de aplicarle una textura a las fibras. Eso lo vamos a tener aquí. Digo algo que quizás suena y se ve extraño, pero bueno, lo podemos hacer si selecciono, pues digamos, esta textura de aquí, pues verán que cada una de las fibras está tomando la textura de la estrella y aplicándola, incluso modificando la geometría a partir de esta textura. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta de aquí. Y pues como verán, podríamos tener quizás efectos de plumas o algo por el estilo, volviendo cada una de estas fibras, pues una textura y este sería el resultado. Obviamente también podemos aplicarle una textura mucho más, pues a lo mejor orgánica. Y ahí tendríamos, por ejemplo, este efecto de pasto aplicado a cada fibra. Voy a deshabilitar las texturas por ahora, voy a dejar el color base. Bueno,
Y para el siguiente control importante, déjenme mover un poquito más la longitud, un poquito más la cantidad de fibras por aquí y también bajar la cobertura. Hacemos por aquí. Ahora, les decía que, bueno, pues las fibras están formadas por geometría. Si ustedes vieran o si pudiéramos ver cada fibra de manera independiente, veríamos que están formadas por tres segmentos. Aquí en esta fibra que estoy marcando por aquí, casi se pueden ver los tres segmentos. El primero, este sería el primer segmento, luego hay una unión, luego viene el segundo segmento, otra unión y luego el tercer segmento. Y esto porque mis fibras tienen definidos tres segmentos en su topología. Pero podemos también cambiar la cantidad de segmentos. Esto también altera un poquito el polycount, entonces hay que tener en cuenta que cambiar la cantidad de segmentos de las fibras nos va a aumentar el polycount si subimos la cantidad de segmentos. Y eso se pueden alterar en este slider que tenemos aquí que dice pues precisamente segmentos. Les recomendaría no excederse en este valor. Normalmente pues si acaso ponemos 5 o 6 segmentos y con eso tenemos ya bastante más realismo en las fibras sin exceder el polycount de manera ya más dramática, como podría ser, bueno, pues si yo le aumento aquí a 22 segmentos, pues sí, se va a ver un poquito más realista, los efectos em, de torcido y de caos se van a ver un poco más realistas, pero la geometría va a ser muchísimo más elaborada porque cada fibra ahora tiene 22 segmentos diferentes. Por lo tanto, bueno, pues voy a dejar esto aquí en, quizás en 5 y verán cómo incluso con 5 segmentos podemos tener fibras que se ven pues bastante bien. Ok, voy a regresar aquí el twist a 0 y el caos también a 0, más o menos así. Les recuerdo que en este momento estamos todavía previsualizando. Esto como tal no es una geometría ya construida y lo podemos ver porque nuestro polycount ni siquiera ha aumentado. Es solamente un preview de cómo se podría ver esta geometría en el momento en que la convirtiéramos pues ya a una malla tridimensional. Mientras no hacemos eso, podemos seguir cambiando aquí los valores y no va a haber ningún problema con nuestro polycount. Lo repito, pues porque estamos todavía probando. Ok, entonces aquí ya tengo un poquito más de fibras. ¿Cuál es ese botón entonces que nos permite previsualizar todavía cómo se ve nuestro cúmulo de fibras? Bueno, pues es el botón de BPR que tenemos justo aquí arriba y es el Best Preview Render y es simplemente una visualización aplicándole un render bastante adecuado a cualquier escena en cualquier posición de nuestra geometría. Incluso lo pueden utilizar para pues, ver cómo se ven sus modelos en algún momento, porque ya le aplica sombras, ya hace proyecciones de sombras, reflejos de luces, y se ve un poco más realista que nuestro modelo tal cual. Presionamos ese botón y bueno, pues voy a dejar aquí pasar el tiempo de render para que veamos, bueno, pues cómo se ve este cúmulo de fibras hasta este momento. Recuerden, todavía no está convertido a fibras, es solamente un preview, pero aún así ya lo podemos renderizar. Bueno, pues este es el render de cómo se verían estas fibras a este grosor de fibra, con estos colores y con estos valores de modificación. Obviamente, en el momento en que hago cualquier movimiento, pues el render desaparece. El render es solo un snapshot, solo es una foto ya procesada de cómo se ve este objeto. Pero bueno, pues todavía ni siquiera tengo generada la geometría de las fibras y en este punto pues puedo seguir cambiando, alterando, modificando sin mayor problema. Voy a bajar un poquito más la cobertura aquí para hacer fibras más delgaditas quizás, un poquito la longitud, voy a emparejar el tamaño y le puedo nuevamente
hacer un render. Vamos a ver por aquí. Pues para ver cómo se ven estas fibras con estos cambios que acabo de hacer. Les recuerdo que esta es una herramienta de conceptualización más que otra cosa. Finalmente la geometría producida pues va a ser bastante elaborada, muy complicado de agregarse así tal cual en procesos de animación en donde quisiéramos quizás movimiento fluido o movimiento orgánico de estas fibras, a lo mejor por efectos del aire o del movimiento. Bueno, eso obviamente se tendría que trabajar de manera mucho más elaborada en ya los programas de animación y render. Y probablemente ni siquiera utilizaríamos las mallas resultantes de ZBrush. Sí hay forma de utilizar alguna versión de estas mallas, pero en realidad, bueno, pues como saben, incluso Maya tiene su propia herramienta de fibras en donde pues hay controles ya para animarlas. Les recuerdo, ZBrush es modelado y la verdad es que modelar las fibras pues básicamente nos va a ayudar a previsualizar y a conceptualizar más que a posteriormente animarlas. Eso se tendría que hacer ya en los otros ambientes de desarrollo. Pero pues sí, es bastante útil para conceptualizar, previsualizar y además es muy fácil de usar. Entonces, bueno, aquí tengo la versión de estas fibras que estoy trabajando. Otra vez voy a bajar un poquito la cobertura, hacerlas mucho más delgaditas por aquí. Quizás subir un poquito la densidad de las fibras, un poquito la longitud, sin diferencias. Verán que todos estos controles tienen sliders laterales y muchos de ellos son para hacer variación al slide principal, así como les mostré el slide lateral de variación de la longitud, pues nos permite hacer esa variación sobre la longitud. Así, los slides laterales, pues nos permiten hacer variación en el giro, variación en el caos, variación en la gravedad, etcétera, y pues tener algo un poquito más realista, no tan artificial. Bueno, ¿qué sucede en el momento en que ya tenemos más o menos pues una malla que quisiéramos convertir? En ese momento, bueno, vamos a aceptar nuestros modificadores tal como están y presionando el botón aceptar vamos a convertir nuestra previsualización en una malla ya tridimensional. En este momento me está preguntando si quiero activar el modo Fast Preview. Fast Preview es un modo que tiene ZBrush para pues, permitirnos previsualizar las fibras sin tener que procesar cada una de las caras. Si su computadora se los permite y tienen una máquina relativamente rápida, pues pueden decirle que no habilite el Fast Preview, pero si de repente sienten que pues, su computadora se podría beneficiar de un proceso un poquito menos complicado o menos estresante, bueno, pues le podrían poner que sí y activar el modo Fast Preview. Les muestro cómo se ve el modo Fast Preview, le voy a decir que sí y ahora pues verán que mis fibras se ven pues ya más bien como un hilo, únicamente como una línea. Ya no puedo ver ahí los, los listoncitos, ya no veo el grosor de cada una, simplemente veo pues una previsualización mucho más rápida. Si quiero regresar al modo anterior, tenemos aquí Preview Settings y puedo deshabilitar Fast Preview. Y ahí estamos nuevamente viendo ya todos los listones. Por lo tanto, pues ustedes decidan si les conviene el modo Fast Preview o no. Como ven, podemos rápidamente habilitarlo o deshabilitarlo desde esta ventanita de Fast Preview, que está justo abajo de nuestros modificadores. Bueno, ahora ya presioné el botón de aceptar y ahora, si vamos a nuestras subherramientas, verán que ya tengo aquí una nueva subherramienta en donde ya tengo geometría como tal. Estas son mis fibras ya en una geometría tridimensional. También podrán ver nuestro polycount. Ya tengo aquí 89,000 polígonos en esta sola herramienta. En total, 97,000 polígonos, pues nada más en estas dos. Sí, si bien esta tenía 7,000 y tantos, bueno, pues nada más las puras fibras
están ocupando casi 90.000 polígonos. Y tampoco es que sean muchas fibras. Como verán, pues, pues no son muchas. Por eso hay que tener mucho cuidado con este elemento porque pues es muy demandante de polígonos. Más aún si tenemos varios segmentos, como aquí tenemos 5, y una cantidad de fibras pues relativamente elevada, que en realidad no es que sean tampoco muchas, pero pues sí cuenta. Cada una suma al polycount. Ahora, podemos seguir previsualizando para ver la versión renderizada de estas fibras, que es donde quizás pues podríamos conceptualizar mejor un personaje ya una vez que le aplicamos fibras, porque pues quisiéramos ver cómo se verían las fibras de manera más realista y para eso tendríamos que hacer un render con nuestro Best Preview Render, pues para ver el resultado, aunque sea en un cuadro. Y ahí está. Como verán, cada una de las fibras pues es una geometría como tal, no es una simulación de una lluvia de líneas, no, cada una de estas líneas es una fibra y es una geometría con 5 perfiles, si bien bidimensional, para efectos de ahorro de polígonos. Bueno, ahora, ya una vez que generamos la malla, en este caso pues la tenemos aquí, podemos incluso ver su topología. Claro, para poder llegar a ver los polígonos como tales, pues tenemos que acercarnos quizás demasiado. Y ahí verán cada uno de los segmentos de cada una de las fibras. Vemos ahí las rayitas que divide cada segmento. Y bueno, pues esa es nuestra geometría. Cada una de estas fibras tiene pues por lo menos 5 polígonos. Y obviamente más si tienen torceduras, si tienen algún efecto de caos en donde se necesitara pues más geometría. Bueno, ahora, ya que tenemos generada, les decía, nuestra malla, voy a quitar aquí esto para que no nos estorbe la vista, vamos ahora a ver algunas de las brochas que nos permiten trabajar con las fibras. Para eso ZBrush tiene todo un set de brochas especiales que más que brochas van a ver que funcionan como cepillos. Básicamente es como si estuviéramos peinando las fibras cuando utilizamos estas brochas. Les voy a mostrar quizás las más útiles, porque aquí vale la pena que les comente que estas brochas de ZBrush, si bien son bastante interesantes y bastante divertidas, son a cierto punto complicadas de usar y de dominar. Requiere bastante práctica y bastante familiaridad con estas brochas para poder pues hacer algo que pues no despeine, digamos, todo el arreglo de fibras y lo podamos manejar ya con cierta flexibilidad, con cierta soltura. Les voy a mostrar entonces cuáles son estas brochas de fibras que tiene ZBrush ya preinstaladas. Entonces entramos aquí a nuestro set de brochas. Voy a presionar la tecla G para únicamente mostrar aquellas brochas que empiezan con la letra G. Pues, al presionar G se van a eliminar todas las demás y me va a dejar a la vista solamente las que empiezan con la letra G. Este es un atajo que también les puede ser útil si están buscando una brocha y no se acuerdan o no la ubican, pues presionan la primera letra si recuerdan el nombre de la brocha y pues solamente esas se van a mostrar. Y en este caso aquí presiono G porque quiero que me muestre todas las brochas de groom, que son las brochas pues de peinado. Digamos que son cepillos que nos permiten trabajar con las fibras. Y vamos a tener desde Groom Blower, que es una especie de secadora de cabello. Tenemos la brocha básica para peinado. Tenemos una brocha que nos permite hacer cúmulos o agrupar en cúmulos. Tenemos brochas para modificar colores. Tenemos brochas fuertes o que serían algo así como cepillos fuertes. Tenemos algunas que generan como bolitas de cabello y tenemos algunas otras para cabello corto y algunas para simplemente mover o aventar las fibras o en este caso pues ya como tal el cabello porque son más bien pensadas para cabello. Cuando tienen ahí hair pues quiere decir que son brochas pensadas más para cabello
Les decía, bueno, pues tenemos algunas específicamente para alargar el cabello, que esto más que un cepillo es una especie de alargador de las fibras. Y luego tenemos, bueno, pues algunas para hacer, digamos, efectos de como trenza, rulos, eh, turbulencias y algunos otros efectos ya bastante radicales sobre las fibras. Les voy a mostrar desde lo más básico porque no todas ellas son fáciles de dominar. De hecho, como les decía, al revés, son difíciles de dominar. No es tan sencillo porque pues obviamente las fibras son bastante caóticas. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Voy a empezar simplemente con Groom Hair Long, asumiendo que esto, bueno, pues sería la longitud de quizás algo que podría ser cabello, pues voy a empezar a peinar o a cepillar estas fibras con esta brocha de Groom Hair Long. Lo ideal es que la seleccione un tamaño grande, porque si la seleccionamos a un tamaño pequeño, pues va a tratar de hacer afectación sobre solo algunas zonas de las fibras y esto pues, va a generar caos, mientras que la brocha grande nos va a ayudar a peinar, digamos, toda la fibra a la vez. Y en este caso que tenemos fibras largas, pues más bien necesitamos una brocha con un tamaño largo. Entonces vean aquí, pues estoy algo así como peinando las fibras hacia abajo, hacia un lado, ahí. También tienen que tomar en cuenta la posición de su objeto, la dirección en la que hacen el trazo o el peinado y el ángulo en el que tienen colocada la brocha. En este caso estoy de arriba para abajo, de arriba para abajo, simplemente tratando de, digamos, de alisar este cabello. Por cierto, si hubieran definido twist, con esta brocha lo pueden enderezar o lo pueden alaciar, ¿no? ¿Ok? Ahora, pues ahí parece muy fácil, pero en realidad yo puedo hacer simplemente un trazo extraño aquí, hacia un lado, y pues ya despeiné todo. ¿Vieron? Y es muy fácil hacer esto si no peinamos, digamos, con mucho cuidado. Es muy fácil, simplemente, pues, si, ay, aquí ya la metí, y pues vean, ya cambió la dirección de todo ese juego de fibras en esa posición. Claro, esto ayuda si quiero de repente hacer un efecto de ese tipo, pues uso esta brocha. No se preocupen si de repente pareciera que las fibras desaparecen, es simplemente un efecto del display, no es que las fibras estén adelgazándose ni nada, es solo un efecto de display. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la primera brocha, Groom Hair Long. Es quizás de las más útiles cuando tenemos fibras largas con un tamaño grande de brocha. Podemos pues alaciar estas fibras, sobre todo si ya tenemos algún caos que no quisiéramos. ¿Ok? Bueno, pues entonces es la primera brocha interesante. Voy a mostrarles ahora, otra vez aquí, selecciono G y vamos a ver Groom Lengthen. Esta es una brocha que nos va a permitir alargar las fibras. Ven, aquí estoy. Sobre todo desde abajo, si la intento alargar desde arriba va a haber un efecto extraño porque lo que se va a alargar van a ser los segmentos iniciales y eso pues no va a ayudar al flujo completo del cabello, bueno, de las fibras. Entonces más bien alargamos o estiramos desde abajo los segmentos finales.
Entonces esta es una brocha que nos permite alargar. Ahora, sin embargo, también podemos usar nuestra brocha de Move. La brocha de Move también funciona perfectamente para alargar las fibras. ¿Lo ven? Repito, siempre teniendo cuidado. Si yo quisiera mantener, digamos, el alaciado, pues aquí entonces tendría que regresar a mi brocha Hairgroom Long y pues darle otro peinadito. Ya quizás son fibras un poquito más largas y ahora pues les doy otro peinado, ¿no? Ahí están otra vez, un poquito ya más parejas. Y sin embargo, bueno, pues por ahí sí puede haber dos, tres que se sigan saliendo y hay que considerarlas porque, pues, les decía, es bastante, pues, delicadas estas brochas. Cualquier movimiento equivocado, ¿ven? Pues ya hace que todo se despeine. Hacer aquí undo. Entonces, bueno, brocha de move también nos permite alargar. Y dirán, bueno, ¿y cómo se recortan? Pues con la brocha de suavizado. Entonces simplemente smooth y ahí podemos ir cortando. Aquí y ahí pues verán, se van eliminando los segmentos de la fibra con la brocha de smooth. Podemos usar también nuestra herramienta de trim si quisiéramos hacer un recorte sobre las fibras. Seleccionamos nuestra brocha de trim y podemos hacer un corte. Y ahí pues ya tendríamos recortadas las fibras de manera muy precisa. Usando nuestras herramientas de recorte. Básicamente nuestra geometría se comporta de manera muy similar a otras mallas, en cuanto a que incluso podemos pues enmascarillar alguna parte, por ejemplo por aquí, y pues estas fibras que caen dentro de esta mascarilla pues no se alterarían si hacemos movimientos. ¿Ok? Voy a hacer aquí un undo, soltamos esta mascarilla. Déjenme mostrarles algunas otras brochas de grooming y quizás las que hemos visto hasta este momento son las más utilizadas con cierto cuidado porque las demás sí pueden generar caos bastante rápido, de forma muy fácil. Groom Hair Toss también es una brocha que podríamos llegar a usar también con cuidado, pero vean, tenemos la posibilidad de deformar nuestra geometría pues de forma bastante agresiva solo con esta brocha. Lo que hace es, bueno, pues nos permite alargar, aventar nuestras fibras, ¿sí? Pero pues verán, la afectación ya es bastante fuerte. Hay que tener cuidado con estas brochas ya más específicas. Les repito, muchas de las demás, por ejemplo, esta para hacer nudos, pues genera cosas como esta. Entonces hay que tener cuidado ahí. Tenemos la brocha de
pistola de aire o algo por el estilo. Ven aquí, lo van a ver mucho mejor en esta vista. Ahí le puedo estar echando aire y esto es lo que sucede. Ahí está. G nuevamente. Y bueno, pues como se imaginarán, algunas de las brochas restantes pues también tienen efectos extraños. Por ejemplo, aquí podemos hacer cúmulos. Aquí estoy haciendo una especie de agrupamiento de todas estas fibras. Quizás agrupamos también estas por acá. Como verán, bueno, pues el efecto no siempre es el mejor. Hacer aquí un undo, pero bueno, pues ahí están esas brochas también. Les repito, requieren de mucha paciencia y mucho tiempo de práctica para pues ya poderlas trabajar con cierta confianza. Sobre todo estas brochas mucho más agresivas. Em, ¿Sí? Turbulencia. Ahora, siempre recuerden que esta es una previsualización. Cuando hacemos ya un render, pues verán una versión un poquito más fina de estas fibras. Ok, voy a deshacer esto último. Y bueno, en este momento lo que me gustaría mostrarles también, bueno, pues otra de las ventajas de ZBrush, como saben, es que tiene ya galerías, tiene ya preconfiguraciones, en muchos casos precargadas y preconfiguradas para simplificarnos un poquito la vida. Pues lo mismo sucede con las fibras. Voy a mostrarles, bueno, si bien esta es una malla bastante pareja, bastante bien peinada, digamos, también podemos en algunos casos necesitar pues fibras distintas que no parezcan necesariamente cabello en este sentido, sino pues otro tipo de apariencia. Bueno, pues para no tener que estar jugando tanto con los controles que tenemos en la sección de las fibras, todos estos modificadores, bueno, pues les decía, ZBrush nos tiene ya una galería de fibras que podemos utilizar, o más bien de configuraciones a fibras que podemos utilizar. Voy entonces a eliminar esta fibra de aquí, voy a dejar esta barra para mostrarles esas configuraciones que bueno, pues sí, están en nuestra caja de luz, Lightbox. Nos vamos a fibras y ahí pues vamos a tener ya estos presets para ir configuraciones que podemos usar simplemente seleccionándolas. Entonces, bueno, pues aquí tengo, por ejemplo, esta que simula pasto. Desde el momento en que la selecciono, pues ya se genera. Y yo ya sobre esto puedo hacer modificaciones. A lo mejor necesito un pasto un poquito más corto. Bueno, pues aquí lo puedo acortar. Y ojo, porque aquí pues ya se restablecieron mis parámetros de color. Entonces tendría que antes haber limpiado estos colores para no tener esa afectación. O simplemente pues volver a cargar algún otro, o el mismo, o algún otro. Voy a cambiar aquí este, este set, esta preconfiguración. Pues ahí verán este resultado con variaciones en los colores, en los parámetros de gravedad, etcétera. Voy a mostrarles este cómo se vería. Bueno, pues ahí está. Les repito, ya sobre la marcha, pues podrían ustedes hacer cambios.
Ok, les muestro uno más, pero pues como saben, pueden ustedes aquí con toda calma revisar algunos de estos y aplicarlos. Si se dan cuenta, son archivos en formato ZFP. Y si ustedes encuentran descargables en internet de archivos ZFP, los pueden cargar también a partir del botón Open, abriendo el archivo e importándolo directamente como variables configuradas. En realidad no son geometrías, son simplemente preconfiguraciones de todos estos parámetros para darnos este tipo de efectos. Entonces, bueno, pues en internet también hay algunos archivos para descarga de este tipo que pueden ustedes también utilizar si los encuentran. ¿Ok? Bueno, pues entonces antes de terminar, déjenme mostrarles una aplicación ya un poquito más específica de esta función. Para eso pues voy a cargar simplemente una subherramienta por aquí. Vamos a cargar la cabeza de, de demostración. Aquí tenemos este modelo, es simplemente una subherramienta. Y pues voy a mostrarles cuál sería más o menos el proceso si quisiéramos, por decir algo, agregarle quizás barba, ¿no? Entonces lo primero que haría, bueno, quizás primero sería rellenar de un color y de un material esta subherramienta. Voy a ponerla ahí en blanco. Por cierto, yo tengo aquí ya un atajo fill object que equivale a fill object. Entonces, si quieren configurar su interfase para tenerlo, yo lo encuentro muy útil tenerlo ahí. Bueno, pero en blanco. Fill object. Listo, para tener pues ya relleno de color y material esta cabeza. Ahora les decía rápidamente, voy a hacer una mascarilla para definir, bueno, pues quizás si quisiera que tuviera barba, más o menos esta zona de aquí. Y bigote también. Esta zona, recuerden que la zona enmascarillada es la zona donde se va a generar la fibra. Ahí está. Bueno, pues vamos a decir que esa es la zona que queremos rellenar con fibras para este modelo. Ahora voy a hacer un suavizado en mi selección de máscara. Tap. Simplemente, bueno, pues para tener áreas intermedias, otra vez, en donde pues las fibras van a ser un poquito menos densas y esto va a ayudar a la transición entre la zona de la barba y la zona de la piel. Ahora ya con esta mascarilla generada, pues me voy aquí a Fiber Mesh, le voy a poner Preview y esa es la primera versión de esta barba. Vamos a cambiar algunos de los parámetros, vamos a dejar la cantidad de fibras ahí en 50, la longitud la voy a bajar drásticamente, más o menos aquí por 40, 45, la cobertura pues la voy a subir un poquito más, no mucho, más o menos por ahí. La gravedad pues también la voy a poner en 1 para que esto se vea más realista. Y voy a cambiar mis segmentos
Vamos a ponerle 4 segmentos, más o menos así. Entonces, bueno, pues esos son quizás los parámetros para esta versión. Voy entonces a cambiar el color de la punta nada más, pues más cafecita por ahí, solo en la punta. Y bueno, pues puedo hacer una previsualización. Por cierto, si no quiero que se vea la máscara, aun cuando tiene que existir, pero no quisiera verla para poder previsualizar mejor, recuerden que tenemos aquí abajo nuestro menú de masking y ahí podemos quitar la visualización de la máscara sin que se desactive, pero bueno, al menos ya no se ve. Entonces, bueno, pues aquí en mi PPR ya voy a poder ver la pura barba sin la mascarilla. Bueno, pues ahí está. Ya podría decidir si me gusta o no, si quiero aumentar la densidad o no. Yo creo que está bastante bien, por lo menos para esta versión básica. Quizás si quisiéramos más bigote, entonces valdría la pena aumentarle el área de mascarilla en esa zona. Ahí, regreso a FiberMesh, preview nuevamente y pues ahí ya voy a tener más cobertura. Tenemos también un modificador por mascarilla que nos ayuda a controlar también la densidad en las zonas de las mascarillas. Y ahí pueden jugar con ese valor. Voy a probar ahí. Nuevamente deshabilito la vista de la máscara y hago un BPR rápido. Ok, si estoy conforme con esto, pues voy a generar ya la geometría. Voy a FiberMesh y le digo aceptar. Voy a decirle que no me active el Fast Preview, lo dejé tal cual. Y listo, ya tengo mi geometría, mi subherramienta y ya puedo ver, bueno, pues 500.000 polígonos nada más en la barba. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado con el poly count porque este tipo de elementos pues suelen ser muy pesados y aumentar drásticamente nuestro poly count. Voy a hacer una nueva mascarilla, voy a seleccionar mi brocha de lazo, seleccionar rápidamente aquí la zona del cabello. Bueno, pues con esta mascarilla también vamos a suavizarla un poquito. Y FiberMesh Preview. Aquí pues los valores tendrán que cambiar de la barba anterior. Vamos a hacerlo más largo, más fibras. Voy a subir un poquito la cobertura, no mucho porque tampoco quisiera que estuviera muy grueso el cabello. Un poquito más de cobertura. Y bueno, pues la diferencia en la longitud le voy a poner que no quiero diferencia. Más o menos por acá. Ahora, bueno, pues le voy a decir que quiero que el cabello caiga hacia atrás y para eso pues puedo aprovechar
la gravedad. Pues ahí tengo el cabello hacia atrás, quizás no tan hacia atrás, vamos a ponerlo un poquito más por aquí. Ahí. Y bueno, vamos a previsualizar. Si se dan cuenta, ni siquiera estoy utilizando todavía las brochas o los peines. Todo esto tiene que ver primero con definir las longitudes, los grosores, la densidad y ya después quizás le damos una peinadita. Pero de inicio es todavía más importante que los parámetros estén bien definidos que el trabajo que pudiéramos hacer con peines. Bueno, pues ahí está. Ahora sí, en este punto quizás ya podríamos aceptar la geometría. Si se dan cuenta, ya estoy en más de 1 millón de polígonos. Y esto es básicamente, bueno, 1.600.000 en total. Solo 1 millón de polígonos en el puro cabello. Bueno, pues a lo mejor, si tengo un poco de suerte, lo puedo intentar peinar un poquito. Siempre les recomendaría, bueno, pues regresarme aquí a mi cabeza, invertir esta selección y quizás pues pintar el cráneo pues de un color similar. RGB, subimos la intensidad, color, fill object o mi atajo, fill object. Ya puedo incluso soltar la mascarilla. Y bueno, salvo los ojos que también se quedaron ahí sin color. Bueno, ahí está. Entonces ahí pues ya puedo ajustar. Tengo el modo transparencia también. Recuerden la herramienta de Move, que en algunos casos es un poquito más segura que los peines. Los peines verán que son a veces demasiado impredecibles. La herramienta de Move no es tanto. Con simetría también puedo ajustar ambos lados. Quizás los ajustes acá. Tengan cuidado porque podríamos estar
metiendo la malla del cabello dentro del cráneo, como está pasando acá. Entonces, tener cuidado ahí, sobre todo si alteramos la malla con Move. Ahí podrán ver, algunas de las fibras están entrando en el cuero cabelludo y del otro lado, pero bueno, eso no nos interesa si no se va a ver esa parte del modelo. Un BPR y bueno, un render bastante burdo, todavía sin mayor trabajo de polipintura en esta cara, ni mucho menos, pero bueno, como sea, ya ahí está nuestro personaje con las mallas que nos interesaba ver cómo producir en este momento, que es, bueno, pues por medio de Fiber Mesh. ¿Ok? Claro que si ustedes quisieran, bueno, pues podrían aplicar fibras de manera mucho menos fotorrealista, sin necesidad de que necesariamente parezca cabello real o una fibra real. Y bueno, pues para eso siempre tenemos esa galería de fibras ya preconfiguradas. Les voy a mostrar muy rápidamente. Por ejemplo, pues voy a hacer aquí, usar aquí el Sisu. Bueno, pues tengo entonces este camellito hecho con esfera Z. No los voy a aburrir con todo el procedimiento, les voy a comentar simplemente qué le voy a hacer muy rápidamente. Básicamente voy a crearle la piel y luego le voy a dar un poquito de polipintura. Entonces, bueno, pues voy a hacer eso y ya no los aburro con ese proceso. Ya en un momento lo verán en ese punto. Bien, pues aquí ya lo tenemos, como les decía, polipintado con un poquito de polipintura. Lo único que hice fue crear la piel, retopologizarlo, subdividirlo y pintarlo un poquito con Polypaint. Ahora, ¿para qué hago esto? Bueno, pues simplemente para mostrarles que también podemos hacer que la polipintura afecte las fibras que estamos agregando a nuestro material, de manera que, bueno, pues tome sus atributos de color. Y esto pues resulta bastante útil y el efecto es bastante bueno. Les voy a mostrar rápidamente cómo se ve. Para eso, bueno, pues voy a seleccionar todo el personaje y quizás nada más vamos a dejar libres las patitas y aquí la boca, nada más, bueno, la trompa y vamos a suavizar la mascarilla un poquito de esta forma. Y ahora pues como les mostré anteriormente, vamos a crearle unas fibras de esta forma y pues alterar los valores. Voy a moverle este por acá. La longitud pues va a ser muchísimo menos. Eso es por aquí. Voy a aumentar la cobertura, eso sí. Por aquí. La gravedad también la voy a aumentar. Reducir la diferencia entre las longitudes y voy a utilizar 4 segmentos. Ok, en este momento, bueno, pues simplemente hacemos un chequeo de estos valores. Y les decía, podemos hacer que la polipintura afecte el color de las fibras. De esa manera, pues no tenemos que pintar las fibras, podemos basarnos en la polipintura que está por debajo y pues ese es un proceso mucho más rápido. Bueno, ahí está, la cobertura parece estar bien, voy a aumentarla un poquito más nada más y un poquito más las fibras por ahí. Y ahora, pues les decía, voy a modificar este valor de T-color
lo voy a reducir de esta forma, en cero. Y ahora verán que las fibras van a heredar el color de la polipintura que está por abajo. Más o menos así. Y bueno, voy a aceptar. Y ahora pues aquí ya tenemos nuestra geometría. Sí, quedó muy densa, 848,000 polígonos. Como les decía, bueno, pues ese es el gran asunto que tenemos que cuidar con las mallas de fibras, que pues pueden tener muchísimos polígonos. Eso es lo que de repente las hace pues casi inservibles para un proceso de animación. Y tampoco es que podamos retopologizar o reducir drásticamente la geometría, porque pues como recuerdan, básicamente esta geometría pues está formada por un sinfín de polígonos cuadrados, uno encima del otro, y eso es lo que pues nos produce este efecto de fibra. Para conceptualizar, para definir el personaje, pues para eso nos sirve muy bien, pero ya en otros procesos, pues por ejemplo Maya tiene su propio generador de fibras que está optimizado para el programa y que probablemente no necesite que exportemos una de estas fibras a Maya para tratar de animarla por ahí, pues los procesos son diferentes, entonces pues caeríamos en problemas mucho más complicados que si usamos el generador nativo de fibras de Maya, que si bien es mucho más complicado que este, pues nos permitiría hacer animaciones de las fibras incluso, pero aquí podemos conceptualizar, previsualizar, decidir, definir, jugar con las distintas variables y ya que tenemos algo definido, pues sabemos qué vamos a hacer en otros programas como Maya o como Cinema 4D, en donde sí podríamos incluso animar las fibras. Ahora, si lo que vamos a hacer es una imagen estática, simplemente una imagen para presentación, pues esto es bastante útil. Bueno, pues ahí está esta vista de este camello. Como vieron, pues adoptó la polipintura y eso pues es bastante útil si queremos aprovechar pues lo que ya teníamos trabajado abajo. ¿Ok? Bien, pues realmente no hay mucho que cambiar aquí. Quizás únicamente darle un poco más de luz. Y lo ponemos a renderizar otra vez. Les comento que para su proyecto siguiente, el proyecto número 4, pues como saben, tienen que hacer una imagen estática en donde muestren a su personaje. Por lo tanto, y dadas las condiciones, pues no necesitamos producir una malla necesariamente muy ligera como para poderla exportar en otros programas. Sin embargo, bueno, pues tenemos la limitante de los 200,000 polígonos para hacer nuestro modelo. Ahora, sí es posible de repente generar algún elemento de fibras, sobre todo si es, vamos a suponer, nada más un mechón de cabello en alguna parte, pues eso lo podemos hacer relativamente fácil y con un polycount reducido. En este caso, bueno, pues estoy llenando toda la superficie de este personaje de fibras, por lo tanto, pues tengo 800,000, 850,000 polígonos. Pero si fuera nada más a darle un poquito de quizás pelaje, digamos, a la cara, pues obviamente la cuenta poligonal sería bastante manejable, incluso para un modelo que pudiera estar abajo de los 200,000 polígonos, pues porque esa malla a lo mejor nos ocupa unos 40,000, 30,000 polígonos y todavía está dentro de presupuesto. ¿Ok? Bueno, pues entonces tómenlo como una herramienta que pueden utilizar, que obviamente nos ayuda a conceptualizar, a previsualizar nuestros personajes, incluso en escenas como esta que les estoy mostrando aquí, en donde pues lo que tenemos ya es un render estático, claro, de nuestro personaje, pero nos ayuda para conceptualizar bastante bien. Pues esas son las fibras. Espero que les hayan sido interesantes, que les sean hasta cierto punto útiles.
y pues que las practiquen, que las experimenten, que vean todas las variables que hay. Como saben, les mostré, tenemos el Lightbox con ya una galería de configuraciones predefinidas que ya tienen una cierta vista, un cierto comportamiento, y eso pues nos agiliza todavía más el proceso. Recuerden entonces cuidar muchísimo su polycount antes de utilizar herramientas ya mucho más avanzadas y más demandantes como son las fibras. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos y rápidamente regreso con ustedes. Perfecto, pues, ¿qué me queda únicamente? Pues nada más comentarles, por favor, sigan practicando, hagan prácticas por su cuenta para estas distintas herramientas que estamos viendo. Obviamente pueden intentar implementar estas fibras en su proyecto actual, si así lo desean, o simplemente experimentar, probar cómo funcionan. Como ya les comenté, es complicado, es un poquito laborioso poder trabajar correctamente las fibras en ZBrush. Por lo tanto, requiere mucha práctica, requiere que ustedes acumulen algunas horas de práctica en esta herramienta en particular, en el FiberMesh, para que pues se sientan ya cada vez más cómodos con ella. Y recordando, finalmente es una herramienta de conceptualización en donde probablemente después en otros programas tengamos que retrabajar este asunto de las fibras. ¿Ok? De todos modos, bueno, pues pruébenlo, experimenten con él, vean cuál es su función para que se sientan cómodos para utilizarlo bueno, pues en estos proyectos que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, pues entonces no me queda más que despedirme, agradecerles nuevamente por su entusiasmo y por su paciencia y obviamente recordarles que cualquier duda que puedan tener, cualquier problema, no duden en contactarme, en buscarme, ya sea a través de la plataforma Teams en horas de clase para cualquier asesoría en tiempo real y fuera de hora de clase, como saben, pueden dejar su pregunta e intentaré responder lo más pronto posible. ¿Ok? Bueno, pues entonces les dejo sus datos de siempre, nuestra página web, correo electrónico y el QR de Teams para cualquier interacción que necesiten tener. Cuídense mucho y nos estamos viendo muy próximamente.